Hola, buenas tardes. Me llamo Marco Antonio Comunidad Monroy, alumno de la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz, en licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. Hoy hablaré sobre el ensayo sobre la soledad en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, obra publicada en 1967. Este trabajo forma parte de la evaluación final en la materia Literatura Hispanoamericana. Docente titular, Berenice Jasso Barranco. 100 años de soledad es una historia hispanoamericana del siglo XX, escrita por el ganador del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Este libro narra una historia con una estructura secuencial donde se relatan los diversos sucesos y situaciones que viven a lo largo de sus generaciones la familia Buendía, la cual promueve y funda un pueblo llamado Macondo. Allí cada uno de los personajes de esta obra busca un equilibrio constante entre la desgracia y la soledad. Cabe resaltar la importancia del libro en resaltar temas como el desarrollo económico, social y político del pueblo. Cada suceso incorpora situaciones mágicas, desde el inicio del pueblo hasta su final. La familia Buendía, al cruzar la sierra, crea un pueblo llamado Macondo, que afronta diversas situaciones de alegrías, tristezas, muertes, decepciones y amores, en especial de la familia Buendía, que por generaciones vivieron allí 100 años, empezando desde el matrimonio de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, quienes eran primos. Este pueblo fue fundado por José Arcadio Buendía y 21 compañeros llegados de Macondo. Es una pequeña comunidad minúscula y primitiva, en la que existen igualdad económica y social. Por otro lado, Úrsula Iguarán tiene un mito desmesurado. Al ser prima de José Arcadio y al momento en que se llegaran a consumir el matrimonio, sus hijos supuestamente nacerían con cola de cerdo. Por ello se crean rumores de que ella es virgen y se cuestiona la hombría de José Arcadio. Esta excelente obra presenta y desarrolla temas a los que como sociedad no somos ajenos. Estas situaciones son más vistas en pueblos latinoamericanos, situándonos ahora en México, donde se relaciona en cómo el poder está centralizado únicamente en grupos privilegiados, y este poder es el que pretende controlar todos los ámbitos de los habitantes. Y ahora pasamos al tema más importante del ensayo, que es la soledad. Durante la novela, todos sus personajes parecen que están predestinados a padecer de la soledad, como una característica innata de la familia Buendía. El pueblo mismo vive aislado de la modernidad, siempre a la espera de la llegada de los gitanos para traer los nuevos inventos, y el olvido frecuentemente en los acontecimientos trágicos recurrentes en la historia de la cultura que presenta la obra. Principalmente se hace evidente la soledad en el coronel Aurelio Buendía, ya que su inhabilidad para expresar el amor hace que se marche a la guerra dejando hijos por diversos lugares de madres diferentes, y en alguna ocasión solicitó trazar un círculo de 3 metros a su alrededor para evitar que se acercaran, y después de firmar la paz se dispara en el pecho para no tener que afrontar su futuro, con tan mala fortuna que no logra su propósito y pasa su vejez en el laboratorio de alquimia, elaborando pescaditos de oro que deshace y rehace en un pacto honrado con la soledad. Otros personajes como el fundador de Macondo, José Arcadio Buendía, quien muere solo atado a un árbol; Úrsula, quien vive en soledad en la ceguera de su vejez; José Arcadio, hijo del fundador; y Rebeca, quienes se marchan a habitar solos a otra casa por haber deshonrado a la familia; Amaranta, quien permanece y muere soltera y virgen; Gerineldo Márquez, quien espera una pensión que nunca llega y el amor de Amaranta; Pietro Crespi, quien se suicida ante el rechazo de Amaranta; José Arcadio II, quien desde que vio un fusilamiento nunca tuvo relación con nadie y pasó sus últimos años encerrados en el cuarto de Melquiades; Fernanda del Carpo, quien fue criada para ser reina y la primera vez que sale de su casa es a los 12 años de edad; Remedios Buendía, la cual fue enviada a un convento en contra de su voluntad. La razón primordial por la cual sus personajes terminan solos es su incapacidad de amar o sus prejuicios, lo cual se rompe con el matrimonio de Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, que provocan un final lúgubre en la historia, en el cual el único hijo procreado con amor
es devorado por hormigas. La estirpe estaba condenada a 100 años de soledad, por lo cual no podían amar. Hay un caso excepcional, que es el de Aureliano II con Petra Cotres, quienes se aman, pero nunca tienen un hijo. La única opción que tenía un miembro de la familia de tener un hijo con amor era tenerlo con otro miembro de la familia, que fue lo que aconteció con Aureliano Babilonia y su tía Amaranta Úrsula. Y además, este único ser engendrado con amor estaba destinado a morir y con ello acabar con la estirpe. Ahora, es necesario mencionar lo que algunos autores dicen sobre esta soledad dentro de la obra. Para Miguel de Unamuno, en su ensayo Soledad de 1905, la soledad muestra un valor positivo de naturaleza paradójica, situándose en una tradición que muy seguramente viene de los místicos del siglo de oro de España, como Santa Teresa de Jesús y como San Juan de la Cruz. La noción de soledad para Unamuno está lejos de ser la práctica propia de un misántropo o un estado psicológico vivido en el más absoluto abandono. Unamuno piensa que en la soledad como condición necesaria gracias a la cual el individuo consigue romper la extensa costra del pudor que nos separa a los unos de los otros y de Dios a todos. Y asimismo, es en la soledad donde el individuo logra acceder, por fin sin obstáculos, a su yo auténtico. Unamuno no contempla la soledad como una deficiencia humana, experimentada con insatisfacción. Para Zubiri, la soledad humana asume la forma posible de un final abierto hacia otro comienzo probable y problemático. La soledad en 100 años de soledad sería un cierre absoluto, de punto final. Con todo, el final de 100 años de soledad conduce a la desaparición de la soledad por medio de una solución terrible. Sin hombres no puede haber solitarios. El último hombre solitario de Macondo ni siquiera existe más en soledad, porque ya no habrá más hombres y por esto ninguna posibilidad para la humanidad. O quizás es necesario que la humanidad evite repetir los senderos humanos de Macondo, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrastrada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres. Para Gabriel García Márquez, la soledad forma parte también y fundamentalmente de esa verdad humana que toca el corazón. La soledad ha de ser concebida quizás en el sentido más profundo de una separación de la legendaria tierra de los antepasados, equivalente a las expulsiones del paraíso. También a González Bermejo García Márquez le asegura que hasta 1970 ningún crítico ha tocado el punto que a mí me interesa al escribir el libro, que es la idea de que la soledad es lo contrario de la solidaridad y que yo creo que es la esencia del libro. Palabras de García Márquez. Macondo podría ser pensado como la contrapartida de la polis griega. Sus habitantes hablan, dialogan o incluso callan, es decir, tienen la facultad de la palabra, pero consiguen unirse políticamente. Es aquí donde Gabriel García encuentra la razón de la comunidad fracasada, que termina no siendo ninguna comunidad. Aquí la interpretación de García Márquez sitúa la noción de soledad menos en un contexto de naturaleza psicológica que en un contexto social. En otras palabras, García Márquez enfatiza la soledad social y más radicalmente política que la soledad vivida en el intimismo de la conciencia individual. Para finalizar este ensayo, hemos de mencionar que los personajes de 100 años de soledad nos revelan de modo fidedigno lo que significa ser hombre del Caribe, colombiano o latinoamericano. En el hombre imaginario aparece toda la carga ética de su comportamiento. Allí está su lucha. Siguen o se separan de los principios o de los valores que constituyen lo humano. Se percibe la lucha universal del bien y el mal en que se inscribe en la vida del hombre, lo mismo que el destino de Macondo. García Márquez crea un mundo imaginario donde los personajes en su comportamiento están marcados por un signo mítico trágico que se evidencia desde el éxodo de su tierra en busca de un paraíso de inocencia hasta el impacto, especie de plagas que les causa el progreso.
El desaforado deseo del conocimiento los lleva al olvido de sus obligaciones, al descuido de la educación de sus hijos y el desbordamiento de los instintos y a la dispersión de la familia con sus funestas e inesperadas consecuencias. Esta increíble obra de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, desde mi perspectiva, yo definiría este concepto tan complejo de soledad como en la circunstancia de estar solos, de carecer de compañía. Asimismo, la soledad puede referirse al sentimiento de pena o melancolía que se experimenta debido a la ausencia de alguien o algo que desearíamos que estuviese con nosotros. Esta obra nos muestra que este simple hecho de sentirnos en una soledad es una consecuencia directa de los actos que hacemos y que inevitablemente nos llevan a un fracaso. Claro que dentro de esta literatura y dentro de Macondo, estas personas viven esta soledad absoluta de varias maneras, pues existe una desconexión metafísica con las cosas del mundo. Estos podrían ser estos proyectos frustrados de la esperanza, esta incapacidad para amar o la ausencia de la solidaridad comunitaria, como la ausencia silenciosa de Dios. En la novela, todos los Buendía parecen encontrarse solos al ser incapaces de superar sus prejuicios y querer a otras personas. En lo personal creo que esta es una soledad más fuerte que se puede experimentar. Nos aislamos de todos pensando que estaremos a salvo, pero no nos damos cuenta de que el no perdonar y olvidar los prejuicios nos encierran en esta soledad.